estoy aquí con ustedes. Bueno, pues otra semana más, chicos, que iniciamos. Como que ya vamos viendo más, ahora sí que, pues sentido a un año que ya que huele a término ya casi. Y también el semestre, como bien les decía. Entonces, pues, espero que hayan disfrutado o hayamos disfrutado el puente el pequeño día que tuvimos, ¿no? De más. Que no me tocó estar con ustedes, pero bueno, hoy martes iniciamos la semana. Pues bueno, de nuevo, buenos días a todos y pues vamos a continuar con el curso, con el trabajo, ¿verdad? Y pues bien, como ustedes saben, cualquier duda que tengan, con toda confianza, ¿vale? Entonces, no se queden con dudas, etcétera, etcétera. Y pues tenemos que seguir avanzando, chicos, ¿vale? Bien, entonces les estoy presentando un ejercicio que ya lo habíamos comentado, pero vamos a retomarlo. Les decía yo a ustedes que pues vamos a estar mezclando mallas, nodos. Ya están explicados dos ejercicios de mallas. Vamos a continuar también trabajando con mallas. Otro caso para que también trabajemos la ecuación adicional y sepa qué hacer en ese caso. Entonces noten que en la estructura paralelo, por ejemplo, de entrada a leguas, la disposición de los elementos de circuito tiene una tendencia de arreglo paralelo. Ok, para empezar. Las resistencias están representadas como conductancias. Lo pueden ver al señalar, por ejemplo, 30 mos, 20 mos. Las fuentes, hay dos de corriente. Una es escalón de 5 amperes o constante y la otra es una delta de Dirac. Tenemos un interruptor que te genera condición de cambio, transición, y eso implica obtener condiciones iniciales en los dos elementos reactivos, bobina 1 y bobina 2. Estos dos elementos reactivos, y así es mi idea, es que, chicos, el trabajo que no hicimos en la unidad pasada de realizar ejercicios con acoplamientos, pues ahora vamos a compensar esta situación. Por esta razón, es como mallas y nodos entro con acoplamientos para tener todo un esquema general de, pues, pues ahora sí que de la forma tan diferente, tan diversa, de que nos planteen los reactivos, los ejercicios. Noten ustedes que es bien importante observar las unidades de las bobinas. Por ejemplo, en Henry, si estamos hablando de inductancias, si estamos hablando de invertancias, Henry es a la -1, o bien de admitancias. La idea de este ejercicio es convertir los elementos pasivos, porque los activos no, en admitancias. Ojo, en admitancias. ¿Ok? En el mismo ejemplo ya nos señalan una determinada dirección, ¿verdad? Esta es una dirección de corriente en cada una de las bobinas. Aquí entra por punto, aquí entra por bobina y sale por punto. Aquí entra y aquí sale. Ok, ahí vamos a quedarnos. Como bien les decía, les explicaba la vez pasada que por lo mismo de que hay un interruptor, se van a generar condiciones iniciales para ambas bobinas. Una de ellas, que es la bobina 2, por ejemplo, esta que está aquí, no está siendo energizada. Por lo tanto, su condición inicial es 0. Vean que ya no pregunto por el voltaje, sino que ya me voy directo a la condición inicial de la bobina. Y ustedes saben que es de corriente. En cambio, en el caso de la bobina 1, pues está energizada por una fuente de corriente constante, de forma permanente. Aquí no hay switch. Por lo tanto, esto hace que tu bobina se comporte como un bypass, como un corto. Y este corto se refrenda aquí. Así que la corriente que circula
en esta fuente, pues pasa por el corto, y el corto está representado por la bobina. Por lo tanto, la corriente que va a fluir por ese corto, alias bobina, de 5 amperes. Es por ello que la condición inicial de la bobina 1 son 5 amperes. Y como aquí bien lo pongo, por observación, chicos. No hice ningún cálculo. Pero esto sí, recuerden que hay dos planteamientos. ¿Te acuerdas de la condición o no te acuerdas de la condición? Si no te acuerdas, tenemos que transformar el circuito a Laplace. Pero el que te hayas acordado, puedes trabajar dos rutas. Acuérdense, dominio del tiempo y circuito transformado. Aquí, sin ya mencionarlo, noten ustedes que el ejercicio lo realiza en el dominio del tiempo, sin necesidad de cuestionarlo aquí o preguntarlo o ponerlo. Ya como por default, tomé la decisión de hacerlo en el dominio del tiempo. Y no transformé la bobina y no transformé la conductancia, nada de eso. ¿Vale? Muy bien, seguimos avanzando. El switch en el tiempo cero, como ustedes saben, cambia de posición. Ahora va a cambiar a una posición, a un punto, en donde ahora va a permitir que la resistencia y una fuente de corriente se conecten, interactúen con la bobina 2. Ok. Por lo tanto, el circuito se ha modificado. Así que en el tiempo cero más, tenemos que hacer, ahora sí que, analizar esa situación del circuito modificado. Pero, tenemos que transformarlo, como ustedes bien saben. ¿Ok? En cuanto al escalón, como es un valor constante, la transformada de Laplace de una constante es la constante por 1 entre s. Si 5 es constante, entonces te quedaría 5 entre s. Perfecto. Esta es la transformada de un escalón o de una constante. Si ustedes revisan sus formularios, observarán que la transformada de Laplace de una delta de Dirac es 1. Así que, pues de una forma muy sencilla o inmediata, se transformaron los elementos activos. Perfecto. Aquí es donde se viene la parte, digamos, ruda con las bobinas. Las conductancias, pues estaban ya expresadas en mos, 30 y 20 respectivamente. No, realmente no hay ninguna modificación de cuál tengamos que hablar. Ahora, para transformar el caso de los bobinas, como yo les decía, chicos, si trabajamos la impedancia en una bobina, es S por L. Pero nuestro tema es abordar el método de nodos. Por lo tanto, nodos no trabaja impedancia, trabaja admitancia. Y la admitancia de la bobina es 1 entre SL. Esta fórmula funciona muy bien siempre y cuando las bobinas estén aisladas. Por lo tanto, esto funciona muy bien. Y también esto, que a estas alturas del partido se prefiere, se busca la invertancia, no la inductancia. Y más aún, en nuestro sistema de bobinas, 1, 2, tenemos acopladas, ¿verdad? Estas par de bobinas y nos indicaría la fórmula, esta, trabajar las invertancias propias y mutuas, jóvenes. Esto es a fuerza cuando tengamos acoplamientos. Cuando no lo hay, es un recíproco. Y aquí recuerda que vas a calcular las invertancias. Ya te estoy comentándolo aquí. Es más común que en una estructura paralelo se te pregunte, trabajes las invertancias. Si esto pasa en una bobina aislada, imagínate en una bobina acoplada, pues con más razón. Pero estas invertancias, en el caso de bobinas acopladas, pues ya no es tan fácil, como bien yo les decía. Ahora vas a tener que aplicar una ecuación que seguramente la vieron en tercer semestre.
Ahorita la acordamos. No es como un simple recíproco, como lo puedes ver aquí, ¿vale? Así que noten ustedes que para transformar las bobinas o así que acopladas, caso invertancias propias, vamos a tener que obtenerlas por medio de cofactores. Aquí estoy señalando un dato, una incógnita, y no se diga en el acoplamiento. Ahí están tres incógnitas, y esas tres incógnitas se van a hacer a través de cofactores. Así que no puedo del todo transformar la bobina. Necesito calcular las invertancias para tener la transformación completa. Ahora, por otro lado, recuerden que lo comentamos en la unidad pasada. Debido a que tenemos una estructura paralelo, pues creo que la conversión que tenemos que hacer, caso de la bobina que tiene condición inicial, es trabajar su equivalente paralelo. De nada nos sirve poner una estructura serie con una fuente de voltaje en una estructura paralelo. Entonces, digo paralelo porque tenemos una fuente y una resistencia en paralelo. Entonces, recomiendo que el acomodo de la bobina con su condición inicial sea una configuración paralelo para tener todo tu circuito del lado izquierdo completamente en paralelo. Ahora, observa, calculamos la condición inicial de la bobina 1, ¿no? Por ejemplo, fueron 5 amperes. La conversión es la corriente inicial en 3, y aquí lo puedes ver el resultado. Y la fuente de corriente se pone en paralelo a la bobina y toma esta dirección, hacia abajo. Y la bobina, pues queda transformada a medias, hasta no calcular la invertancia. Caso de la bobina 2, que no tiene condición inicial, chicos, no hay por qué poner fuente de corriente. Para nada. Entonces, el circuito transformado queda de esta forma. Ahora, por otro lado, venía comentando que de acuerdo a los sentidos propuestos de las inductancias, porque en un principio tengo inductancias, acá ya voy a expresarlo en invertancias, notamos que aquí entra por punto y aquí entra por bobina para salir por punto, entra y sale por punto, entonces mi inductancia mutua es menor a cero o negativa. ¿Tenemos los datos de las inductancias propias y mutuas? Claro que sí, aquí los tenemos. Propia y mutua. Pero voy a tener que pasarlas a invertancias. Aquí la fórmula está en stand-by. ¿Ok? Ocupamos la fórmula de los cofactores que dice, es el cofactor de la inductancia L, K entre el determinante de las inductancias. Y esto es igual al menor, ¿verdad? Del determinante por menos 1 a la K más L entre el delta. Primero vamos a calcular el delta. Esta es la plantilla. Yo le llamo plantilla a esto. Y a esto ya le llamo ya la numeración. Acuérdate que esta fue bobina 1, esta fue la bobina 2. Por la fórmula, no te preocupes si la anunciamos como L11. Recuerda que es lo mismo que L1 y lo mismo sucede para la bobina 22, que es lo mismo que la bobina L2. No preocupes por ahí. Esto es por la plantilla, que ya se tiene doble subíndice, 1, 2. Entonces, pues siguiendo la inercia, pues tenemos doble subíndice, aunque te acabo de decir que es lo mismo que L1 y aquí L2. Esto es por la plantilla que se maneja, los subíndices. ¿Ok? Sustituyes la bobina 1, vale 20 milihenries. 20 por eso la menos 3. La bobina 2 o L22, 30 milis. Y el caso de la bobina 1, noten ustedes, la bobina L12, perdón, vale 10 milis. Pero de acuerdo a las reglas de las marcas de polaridad, te da negativo. Aquí lo estamos comentando. Y ese signo lo vas a tener que agregar en el determinante. Tienes que hacerlo. Si no, vamos a cometer errores. Profe, pero no pasa nada si es positivo. Espérese tantito. Va a haber la afectación en donde, en el 1-2, ahí donde se produce el error. Porque si alguien dice, profe,
Yo le puse positivo y llegué al mismo resultado. Espérese. Hay una afectación en la 1, 2 aquí. Bueno, el resultado nos da 500 micros. Vale. Así que si alguien quisiera ponerle unidades, son al cuadrado, henrys al cuadrado. Aquí se me olvidó ponerlo, o damos por hecho, que eso a lo mejor es algo malo, de decir, sí, los alumnos saben que son henrys al cuadrado. Ok. Para calcular el caso de la invertancia 1 a 1, a sabiendas que ya tenemos el determinante de la delta, cofactor de L1 a 1 es el mínimo. Recuerden que el menor, es señalas la posición de L1 a 1, eliminas tu columna, eliminas tu renglón y te queda L22. Y L22 es lo que le llamo cofactor de L1 a 1 y vale L22 30 milis. Por la fórmula menos 1 a la K más L al cuadrado. 1 más 1 te va al cuadrado. Haces tu operación y como aquí tienes henrys al cuadrado y aquí tienes henrys, con este se va y con este se va. Como el henrys lo pasas al numerador, te parece henrys a la menos 1. Por lo tanto, tenemos un valor de 60 henrys a la menos 1. En el caso de la invertancia 2,2 es algo similar. Voy a señalar la posición de la inductancia L22, eliminas tu renglón, tu columna y ¿quién te queda? L1 a 1. Es por ello que el cofactor de L22 es L1 a 1 o la bobina 1, 20 por 10 a la menos 3. A la menos 1 elevada a la K más L. Recuerda que es 2 más 2, te va a dar menos 1 a la cuarta potencia, con el determinante que ya habíamos obtenido. Y fíjate que el resultado es de 40 henrys a la menos 1. Bien, entonces, ya tengo las invertancias propias. Ahora voy con la invertancia mutua, 1, 2. Es el cofactor de la inductancia 2,1. Oiga, profe, aquí lo puso al revés. No, espérate. Porque el cofactor de L21, ¿qué te crees? Es L12. Basta con mirar, echar un análisis muy sencillito. ¿Ubicas L2? 2,1. No, pues que sí. Pues señálalo, eliminas renglón, eliminas columna y ¿quién te queda? L21. Entonces, el cofactor de L21 es L12 y este L12 coincide con este L12. Ok, profesor. Y vale menos 10. Aquí es donde está la repercusión, donde me diría el alumno, profe, fíjese que yo ni me fijé en las marcas de polaridad y no tuve ese problema. Tuve el mismo resultado, profe. Así que yo no entiendo por qué usted pone esto. Es lo mismo, sí, en el determinante, pero la invertancia, ¿qué te crees? En la mutua, ya no. Si tú no le pones el menos de lo que sale de las marcas de polaridad, aguas, vas a llegar a un resultado de signo diferente. Ten cuidado, porque hay una regla, miren. Bueno, primero vamos a hacer la operación, menos 10 por esa a la menos 3, elevada a la menos 1 a la tercera potencia. Entonces, te queda menos, por este menos te queda positivo. Y es que, fíjense, chicos, que a estas alturas del partido deben darse cuenta que normalmente, claro, cuando los cálculos están bien realizados o bien planteados, se da no fenómeno, sino regla. Si tú tienes una inductancia menor a 0, cuando calculas la invertancia, cambia de signo. Observar que el 1,2 es menor que 0 y resultó que la invertancia 1,2 es mayor que 0. Cumple. Esta es una regla que se explicó en tercer semestre. Si tú tienes inductancias mutuas negativas, las invertancias son de signo contrario. Si fueran positivas, debe ser negativo. Y hay chicos que me dicen, oiga, profe, no cumplió lo que usted dice. No, espérese, algo hizo mal con los signos, porque por lo regular, si no es que prácticamente es una regla, debe de cumplirse. No, que a mí no hubo esa inversión de signo que usted dice, prof.
Chéqueme bien los signos, por favor. Algo pasó en su análisis, en sus cálculos, que pues no permite ver esa inversión de signo. Y muchas veces, pues es precisamente, se les barren algunos signos. Tengan mucho cuidado. Esta reglita funciona, ¿eh? Y cumple, como aquí lo señalo. Ok. Pues chicos, como ustedes pueden observar, pues ya están calculadas, ya lo puedo borrar, ya están calculadas estas invertancias, esta mutua y esta otra propia. Entonces ya tengo todo mi circuito transformado. ¿Vamos? Listo. Ahora, estoy quitando esta parte. Esto no es nodos. Esto todavía no es nodos. Para nada. Lo único que yo siempre les digo a mis alumnos de CICD y a ustedes también, les diría, lo único que hice a estas alturas del partido es, fíjense, preparar, yo así le llamo, preparar el camino para aplicar nodos. Preparé el camino. Esto estoy señalando este análisis, no es nodos, ¿eh? Para nada. Oiga, pero para nada. Todavía estoy resolviendo la parte de la transformación, jóvenes. Esto para nada es nodos. Es más, terminamos esto y podemos hacerlo por leyes de Churchill. No, no, prof. Vamos a poner en práctica el método de nodos. De aquí en adelante. Para poner en práctica el método de nodos, entonces, tu circuito transformado, que aquí estás viendo, así como le puse Jotas a mis ecuaciones, ahora le voy a poner unas U's mayúsculas. Por ejemplo, esta. Esta es una U mayúscula. Perdón. Aquí lo puedes ver. Una U mayúscula y le pongo 1. Pero para eso tú tienes que ubicar nodos en tu estructura paralelo. Aquí hay uno. A este le llamamos nodo activo, le llamamos nodo independiente. Y a este le llamamos nodo referencia, nodo base, y es prácticamente donde se conecta la tierra de mi circuito. Buenas noches. La tierra de mi circuito. Ok, pon el nodo 1, pon el nodo de referencia. Entonces, del nodo 1 al nodo base, trazas un vectorcito, una flecha. Y ese va a ser tu famoso potencial de nodo 1. Ojo, potencial de nodo 1. Así, a su vez, así mismo, para el siguiente nodo, el 2, y su referencia. Este acoplamiento, ¿verdad? Aísla este circuito de este otro. Por eso cada quien tiene su nodo de referencia. Si este acoplamiento fuera, o más bien el circuito lo planteara de otra forma, fíjense, creo que lo comenté. Si aquí hubiera una conexión física, entonces este no tendría por qué existir, nos quedamos con uno. Y si aquí tuviera una conexión física, pues es el mismo alambre, miren. No tendría por qué existir este. No tendría por qué existir. Toda esta línea recta, todo es un solo alambre. Y está representado por un punto llamado nodo, igual aquí. Pero no tengo una estructura como esta, sino aquí está truncado. Y lo único que tiene como conexión que los une es este acoplamiento. Y esto hace entonces que este punto no sea común a este. Con la línea sí, pero ahora como tenemos este acoplamiento ya no es común ninguno, ni es más ni la referencia. Por eso nacen 4 nodos, 1, 2, 3, 4. 2 de ellos son de referencia. Muy bien. Trazas el potencial de nodo 2. Cuando ya trazas el nodo, pones los nodos y trazas el potencial de nodos, pues ya prácticamente tu dirección es, tu rumbo es método de nodos. Y aquí es donde ya les presento el método de nodos a partir de la línea roja. Analicemos los casos. Fíjense. Tenemos la admitancia
del nodo 1, la famosa Y11. Esta Y11 va a preguntar por todas las admitancias de elementos. Este no es admitancia. Ahorita estamos en el caso del nodo 1, va a preguntar por todas las admitancias propias de elemento, ojo, propias de elemento, que tengan que ver con el nodo 1. Claro está, es la conductancia de 30 y es la admitancia de una bobina, admitancia de una resistencia llamada conductancia, admitancia de una bobina, ¿verdad? Están conectadas al nodo 1. Y es que fíjense que el método de mallas y nodos, perdón, en el caso del método nodos, te pregunta por esas. Así como malla, ¿no? Todos los elementos que pertenecen a la malla 1, órale, súmalos. En el caso de nodos, también, abrimos el documento, permítame tantito, del método de nodos, para que lo vayamos ubicando. Este documento, pues ya lo tienen desde hace ratito en el Classroom. Déjenme ver cuál es creo que era espérenme, parece que era el 26A. A ver si era este. Sí la tiene. Ok. Aquí está, les presento el método de nodos. Ahorita estoy analizando esta parte. Esta. Entonces te va a preguntar la suma con signo positivo de las admitancias. Vean las yes que pertenecen al nodo 1 con signo positivo o al nodo 2, a los nodos propios, pues. ¿Por qué es signo positivo? Porque su incidencia, aquí se aplican leyes de Kirchhoff. Ojo, por ejemplo, si este sentido entra al nodo, su incidencia es -1, es esta. Si si este elemento sale del nodo, su incidencia es positiva. Así que la ley de Kirchhoff, recuerden ustedes, corrientes que salen del nodo, positivas, y las que entran, negativas. Perfecto. Y este es donde se aloja la incidencia. -1, +1 o nada, 0. O sea, el elemento no pertenece al nodo 1 o al nodo 2, el nodo que estás estudiando. Es cuando la incidencia es 0. Ok, bien. Entonces, ubica las admitancias propias. No, pues que es la resistencia y la bobina. Checa el sentido. Bueno, prof, estoy buscando Fíjese que a la resistencia no le puso sentido. Bueno, la conductancia. No es necesario. Y entonces, ¿aquí cómo le hace? Pues que como te dice, la suma con signo positivo, no hay problema. Aquí sí le puse sentido porque está acoplado. Y nunca manejé cajones de admitancia. También es otra cosa. El método nodo se explica con admitancias encajonadas. Aquí las tengo individuales, por aparte. Nada más el que oriente. Fíjense que si yo las hubiera agrupado, pues este mismo sentido también aplica para aquí a todo el grupo. Pero aquí lo dejé en forma individual. Pero poco vale porque fíjense que como es saliendo del nodo y aunque fuera entrando, como la incidencia es al cuadrado, pues siempre termina siendo positivo. Por eso dice la leyenda, la suma con signo positivo de las admitancias propias que están conectados al nodo 1. Y son dos, 30 y la bobina que vale 60 en 13, que ya estoy viendo el valor. Perfecto. Así que nos queda de esta forma, miren. Aquí está. Ahora, ya está la admitancia. Sin embargo, quiero recalcar algo dentro del método de nodos. Aquí está. El segundo caso, o el segundo apartado, segundo término de la admitancia propia de nodo. Con esta fórmula, chicos, calculamos Y11 y Y22, nuestro caso particular. Aquí noten ustedes que hay una admitancia mutua y esa admitancia va a estar multiplicada por un 2 que está punteado. Quiere decir que es 2 veces esa admitancia. Aquí dice, más 2 veces la suma algebraica de las admitancias mutuas entre pares de elementos que tengan una terminal conectada al nodo n. Vean el caso gráfico.
Para ello, yo tengo que tener dos bobinas, si lo veo en forma individual o invertancias, pero ambas tienen que estar conectadas al nodo y que tengan acoplamiento. Si eso aplica, vamos a tener que hacer uso de dos veces la admitancia K, L. Ahora, te pregunta, oyes, ¿cómo es el elemento K con respecto al nodo N? No, pues que es entrando, negativo. Este sería negativo. Oyes, ¿cómo sería el elemento 2 de la pareja? L, acá te pregunta por K, aquí está K, con respecto a N, aquí te pregunta N con respecto a L. Ah, pues es saliendo. El número de incidencia es positivo. Menos por más te va a dar menos. Así es como se juega. Pero en nuestro caso particular, afortunadamente, o no sé, no aplica este caso. Por eso, la Y11 únicamente comprende el primer término, el segundo no. Vean, para que aplique el segundo, yo tendría que tener otra bobina aquí que esté conectada al nodo 1 y que tenga acoplamiento con esta otra. No lo tengo, ¿verdad? Entonces, el segundo término para este circuito no aplica. No aplica, jóvenes. Perfecto. Seguimos avanzando. Pasamos a la bobina Y22. Perdón, a la admitancia 22. Entonces tenemos que echar una mirada al nodo 2. Todo lo que tenga que ver con el nodo 2 en cuanto a admitancia, aquí lo vas a colocar. Y es con la misma fórmula que empleamos para Y11. Así que te pregunta, la suma positivo de las admitancias, perdón, me quedé con esta idea, de las admitancias propias que pertenecen o están conectadas al nodo 2. 20 y esta admitancia de una bobina. Perfecto. La invertancia 2 vale 40. Al dividirse contra S, se vuelve admitancia. Ojo, esta es una invertancia. Al dividirse entre S, se convierte en admitancia. Aquí en el caso de la eh, conductancia, pues también es una admitancia resistiva. Ok. Entonces aquí puedes llamarle conductancia, admitancia. Vamos a hablarla entonces de término general como admitancia. Perfecto. Para tener el empate esta admitancia con esta admitancia. Así que la admitancia 2,2 es 20 más 40J. Perfecto. Ahora vamos con las admitancias mutuas entre nodos. Y ustedes pueden observar una Y12 mayúscula. Esa se va a calcular con esta fórmula. Con esta. Aquí vas a poner la Y12 o la Y21. Aquí hay un signo, una línea horizontal punteada. Les explico. Este es un signo negativo. Este es un 2 y este es un 1. Vamos a analizar el primer término. Este. Dice, la suma con signo negativo. Por eso el signo. De las admitancias propias de los elementos conectados a los nodos M y N. La fórmula original no lleva el signo. Yo se lo puse. Para que el alumno se dé cuenta. Lee la leyenda o revisa la fórmula. Entonces, el caso gráfico es este. Tener uno o dos, los elementos que tengas, que están conectados ante un nodo y otro nodo, recuerden que a partir de esta ecuación vamos a relacionar los dos nodos simultáneamente. Supongamos que le damos este sentido a YL. Aquí, esta YL, observamos su sentido. Aquí entra. Ah, sí, cierto, prof. Entonces, son dos números de incidencia. ¿Cómo es K con respecto al nodo M? Entrando, negativo. Oyes, ¿y cómo es K con respecto al nodo N? Bueno, yo aquí les puse, pónganle K, o debió haber agarrado este. K con respecto a N es, pues, saliendo.
positivo. Más por menos te va a dar este signo negativo o el que estás viendo aquí. Ahora, ya hagamos el mismo ejercicio, pero vamos a invertir el signo, el sentido. ¿Qué observas ahora? Ah, pero es que ahora el nodo N es entrando, negativo. Y ahora con respecto al nodo M es saliendo, positivo. Menos por más te va a dar siempre negativo. Por eso háganle caso. La suma con signo negativo, vamos a ver si tenemos algo así. No, profe, fíjese que eso no ocurre en nuestro circuito. Este no es, este no es, este no es. A ver, efectivamente, esto no ocurre. Para que existiera el caso, tendríamos que tener aquí una admitancia. Llámale resistencia, llámale capacitor, llámale bobina o bien cajón de admitancia para tener ese caso. No tenemos ningún caso como este. Ah, ok, perfecto. Por lo tanto, este primer término no aplica. Ahora, noten ustedes, el segundo caso te va a preguntar por esta admitancia mutua. Aquí está. Y a su vez por dos números de incidencia, este y este otro. Por ejemplo, ¿cómo es K con respecto a M? Y entonces YL se iría con respecto a N. Uno para acá y el otro para acá. ¿Cómo es K con respecto a N? Ah, bueno. Si este K lo señalas con este, pues es este saliendo positivo. Oye, ¿cómo es L con respecto a M? También saliendo, prof, positivo. Más por más, te va a dar más en caso de que existiera y tuviera. Pero para que exista este caso, tendrías que tener dos admitancias a fuerzas, no una o y que tengan acoplamiento. Si este no existe, este menos, porque depende del primero. Perfecto. Acá tenemos otro caso, ¿verdad? General, en donde te va a preguntar por esta admitancia mutua, esta otra y esta otra de elementos. Pero la condición es que estos elementos se encuentren conectados en diferente nodo. ¿Vale? Este es el caso más general. Tenemos una variante como sucede con mallas. ¿Como cuál, prof? Que a lo mejor no lo visualizamos. Es este. Mira. Ok. Que aquí este existiría siempre y cuando, por ejemplo, quitemos este, ¿no? Se desvanece este y te queda este. Y ya tenemos este. Entonces, este es el caso gráfico y te dice, sí, tómalo en cuenta. Una sola vez, aquí está, esa admitancia mutua. Pero sabes que no se te olvide checar dos números de incidencia. Porfis. Ok, entonces veamos nuestro ejercicio, ¿verdad? Y efectivamente, aquí tengo un acoplamiento. Recuerden que es ir hacia el acoplamiento. Y este acoplamiento está generado por una admitancia que está conectado al nodo 1 y otra al nodo 2. Quiere decir que hay que tomar en cuenta esta admitancia mutua de elemento, puesto que quienes la generan están conectados a diferentes nodos. Y yo estoy trabajando diferentes nodos, 1 y 2. Acá. Esa es importancia. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Te acuerdas que calculamos la invertancia 1, 2? ¿Y cuánto fue? No, pues que 20. 20 en 13. Ojo, se ve simplón. Sí, nada más ponemos el dato. Espérese, espérese, espérese. Ahora, revisa este sentido con respecto al nodo. No la marca. La marca ya pasó al olvido. Ya pasó la historia. Revisa este sentido con respecto al nodo. Saliendo positivo. Más 1. Ahora revise este sentido con respecto al nodo. También saliendo, prof, más, más 1. Más por más te va a dar más. Perfecto.
Muy bien. Pues ya están las admitancias 1, 1, Y2, 2 y Y1, 2. Estas son entre nodos. Por eso son mayúsculas. Lo que viene a continuación es el sistema de ecuaciones. Ahora, en el caso de nodos, va a existir una ecuación por cada nodo que tengas. Aquí lo señalo. Esta es la ecuación para el nodo 1. Esta otra es la ecuación para el nodo 2. Entonces, ve sustituyendo la posición de las admitancias. Aquí se colocaría Y1, 1. Aquí se colocaría Y1, 2. Aquí se coloca 2, 1. Y aquí se coloca Y2, 2. Pero espérame tantito. Lo que tenemos que ver ahora es que esta admitancia por un voltaje te va a dar una corriente. Es decir, estas ecuaciones canónicas se tienen que igualar a corrientes, no a voltajes, por favor, jóvenes. Les encargo muchísimo. Vean, aquí está. Corriente, corriente, corriente y corriente. Se iguala a corrientes, jóvenes. Oiga, pero si tengo una fuente de voltaje, ¿ok? Muchos chavos cometen el error de tener una fuente de voltaje, vamos a suponer que vale 30 volts, y lo igualan a 30 volts. No, ¿por qué? Pues es que es una fuente, prof, y se iguala a fuentes. Oiga, pero esta es de voltaje, es de corriente, oiga. Ay, es que no sé el valor, precisamente, es una incógnita. ¿Qué pasa con la corriente de la fuente de corriente? Ah, es así, ¿verdad? 2 amperes, aquí van. Pero en el caso de la fuente de voltaje, no. La bobina no hay problema, es de corriente. El capacitor, al multiplicarse el voltaje por el capacitor, te da una de corriente. El único problema es este. Por eso les decía, chicos, no ha cambiado nada. Lo único que se le agrega son las condiciones iniciales y son de corriente. Ah, que me genera una ecuación adicional. No, quien te genera la ecuación adicional es este. Es este, amigo. No estas, ni esta. ¿Vale? Ahora, la ecuación canónica tiene un signo negativo y también tiene una incidencia. Pero este signo negativo y esta incidencia, yo lo reemplazo de la siguiente forma. Vean, observa. Ubico primero al nodo 1, porque estoy en la ecuación 1. Hoy es la fuente de corriente. Corriente de la fuente de corriente, fíjense. Entra al nodo, pica el nodo más bien. ¿Pica el nodo? No, pues que sí. Entonces es positivo. Órale, prof. Aquí hay otra fuente de corriente. Fíjate cómo es la condición inicial de la corriente, de la bobina. Son estas fórmulas, mira. Miren, aquí está. Déjenlo señalo con otro color. Aquí y aquí está. Esta no la ocupé porque no se dio. Y esta tampoco. Ahí está. Vean. Fíjense. La misma fórmula me va ubicando. Fuente de corriente y condición inicial de la bobina. Veanlo. ¿Ok? Bien. Entonces, estoy aquí. Ya tengo este. Y esta otra. Ah, no lo pica, prof. Esta fuente no pica el nodo. Está conectada a la cola al nodo. Ah, entonces es negativo. Entonces, acuérdense esta reglita chistosa. Si la fuente pica el nodo es positivo. Si no lo pica, es negativo. Y así fue. Y cosa curiosa, ¿eh? Oiga, prof, sí está bien. ¿Por qué? Porque mire, se eliminaron. ¿Sí es correcto, prof? Sí, es válido. Oiga, pero es válido. Perfecto. Se cancelaron. Ni modo. Y el caso de la bobina, perdón, de la ecuación del nodo 2, fíjate, como la fuente, si la fuente pica el nodo es positivo y vale 1. Aquí está. Perfecto. Antes, como bien los decía, antes, chicos, por favor, o abusadillos ahí, antes de calcular los nodos 1 y 2, chequen, por favor.
¿Cuál de los vas a ocupar? ¿Los dos? Pregúntate, ¿vas a ocupar los dos potenciales? ¿Los vas a calcular? Órale. Pero no calcules lo que no te piden. Entonces, ahorita es momento de decir, bueno, a ver, el ejercicio me pide que calcule el voltaje aquí. ¿Qué nodo se encuentra? Es el nodo 2. Entonces, el responsable para conocer el voltaje es el potencial del nodo 2. Y como te pide el voltaje en esta resistencia, alias conductancia, y tú sabes que el voltaje en elementos paralelos es el mismo. Entonces, conociendo el voltaje del potencial de nodo 2, llego a al voltaje en la resistencia 2. Punto. Órale, profe. Así que, como bien dice, como el potencial de nodo 2 es igual a la resistencia 2, vamos a resolverlo. Es una mala maña, que a mí me ha funcionado. Lo hago por determinantes. Resuelvo mi sistema de ecuaciones por determinantes. Sustituyo las impedancias de la columna del potencial de nodo 1. En el caso de la columna del potencial de nodo 2, sustituyo con lo que se iguala, 0 y 1. Esta es la columna del potencial 1 de admitancias y esta es la columna del potencial de nodo 2 de admitancias. Haces tu producto cruzado. Acá está el producto cruzado y llegamos a este resultado. Simplificamos el denominador, se ve más rudo, tenemos términos comunes y llegamos a esto. ¿Se acuerdan? Nuevamente ustedes están dando cuenta que cuando tenemos un cociente, ya sea numerador o denominador, en este caso tengo dos cocientes, numerador y denominador. La primicia es denominador. Primero denominador y después numerador. Como lo tengo al cuadrado, pues multiplica ese al cuadrado y divide ese al cuadrado. Y mira cómo se acomodó la ecuación. Mira nada más, una ecuación de segundo orden. Segundo grado. Acá, oiga, profe, pero acá también tiene segundo orden. Espéreme tantito. Factorizo a los 600. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que yo pretendo es jóvenes, y estoy dice y dice, quiten este término constante. Factorízalo. Procura dejar la S unitaria, para que no tengas problemas al final de que te esté diciendo que tu resultado le faltó dividirse entre 600, porque usted nunca lo factorizó. Perfecto. Aquí lo factorizo, lo mismo hago con 30, numerador, y sopas. Sirve que estos dos números se reducen. Aquí tengo 0.05 por s cuadrada más 2s. Y aquí ya tengo un polinomio tal y como yo lo quiero, donde el término de mayor orden sea unitario. Perfecto. Pero fíjense que aquí hay algo interesante. ¿Cuál, profe? Segundo orden. Segundo orden. ¿Y eso qué, prof? Uy, tenemos que remontarnos a la unidad 2. Cuando tenemos el mismo orden, numerador o denominador, ¿qué te crees? Tienes que dividirlos. O, si el numerador fuera de mayor orden, también tienes que dividirlo. O sea que mayor o igual orden, numerador, tienes que dividirlo. Y aquí está. Este punto 05 lo dejé pendiente. Déjalo en stand-by y divide s cuadrada más 4s más 3.33 entre s cuadrada más 2s. Recuerden que la casita, siempre les digo así a los alumnos, se encuentra en el numerador. Y órale, empieza a dividirlo. Pues este s cuadrada con este s cuadrado, pues toca 1. Haces el producto, pum, papas, cada uno de ellos. Y recuerda que se hace una resta. Se va, este es más grande que te queda menos 2s y este queda menos 2s. Oiga, profe, no, ya no, porque lo tienes al cuadrado y aquí ya no. Entonces ya no puedo seguir dividiendo. No, este residuo, déjamelo en stand-by, pero nota ustedes, ya bajó el orden, ya es menor. Ok, profe. Entonces, factorizando, porque se acuerdan que dejé pendiente el punto 05, aquí está, multiplica a 1, porque es el resultado, 1, menos, ¿pero por qué menos?
por este menos, mira, lo estoy factorizando. 2s más 3.33 entre s cuadrado más 4s más 33, porque ya no pude dividirlo. Ah, ok, profesor. Aquí ya sí no hay problema, porque el numerador ya es de menor orden. Así que, ojo chicos, la división de polinomios va a ocurrir cuando el numerador es mayor o igual orden que el denominador, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuando el denominador es de mayor orden, miren, aquí no hay problema. Jalas o desapartas la ecuación algebraica de segundo orden de la forma ax cuadrada bx más c por la ecuación general o del chicharronero, no seas malito. Determina las raíces. Perfecto, prof. Punto 0,5 por 1 menos este término, 2s más 3.33. Pero mira, ya lo tiene señalado el polinomio en función de sus raíces. Así que, gracias a esto, podemos hacer uso de la expansión de fracciones parciales. Dos raíces, dos constantes. Son diferentes, por un lado. Entonces, la forma como se resuelve la expansión de fracciones parciales es de esta forma. A es igual a numerador. ¿De dónde saca el numerador? Aquí está. No lo multipliqué por 0.05, más adelantito. Entre la raíz, perdón, el término que divide a B, evaluado con la raíz del término que divide a A, y te da 0.59. Y acá, 1.41, que es el numerador entre el término que divide a B a A, evaluado con la raíz del término de B. Aquí sustituyes, mira, el valor de A y lo que fue el valor de B. Ahora sí, 0.05 por 1, ¿verdad? Pero esto no, recuerda que es el escalón. Hace la inversa. Ah, sí, es cierto, prof. Perfecto. Puedes poner el escalón. 0.05 por 0.59 más menos 0.029. Y esta forma es de una exponencial. Menos por más te va a dar menos. 0.05 por 1.41 te va a dar 0.07. Exponencial e a la menos 2.816. Y hemos acabado. Aquí lo interesante es la delta. ¿Vale? Si se dan cuenta, regresé a la delta. Pues es 1. La transformada de la delta es 1. Ah, sí, prof. No confundir con el escalón. Porque el escalón es u de t es igual a 1. Y cuando lo transformas, es 1 entre s. Ojo, muchos chavos me confunden el trabajo de la delta con el escalón. Ojo, la delta su transformada es 1 y el escalón es 1 entre s. No confundir, porque se me confunden los alumnos. Ojo, este es 1 en el tiempo y este es 1 transformado. Tengan mucho cuidado. Y la confusión está aquí. Ahí. No, aquí tengo el 1, ¿eh? No tengo un escalón para que me digas, es que usted dijo que vale 1. Pero aquí es 1 transformado. Y allá es 1 en el tiempo. Entonces, el 1 transformado es la delta. Perfecto. Y hasta aquí termina este ejercicio. Y estos jóvenes, ese es el principio de un método de nodos. El día jueves ponemos en práctica otra vez el método de nodos, pero vamos a facilitar el camino. Vamos a ponerla, fíjense, les voy a poner bobinas ya transformadas en Henrys a la menos 1. Y ya platicaremos que esta fórmula ya no la ocupamos. Chicos, no sé si tengan alguna duda. Ya son las 8:30. Ya se acabó el 20, ¿verdad? Diríamos. Entonces, pues, aquí le dejamos por el día de hoy. Y ya en el transcurso de la semana, pues vemos una tarea pendiente que tengo para ustedes. ¿Vale? Entonces, chicos, pues aquí le dejamos, son 8:31. Muchas gracias por su atención y nos veríamos el día jueves. Y gracias por la espera y una disculpa por haber iniciado un poquito tarde, pero estaba en la calle desde la madrugada. Ando desde las 4:30 manejando. ¿Vale? Bueno, chicos, nos vemos el jueves.
Que tengan un excelente día y tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, igualmente. Este apunte ya está en el Classroom.